Reading from the beginning of the first. Lectura del comienzo del primer libro de Samuel. There was a certain man Había un hombre sufita oriundo de Ramá, en la serranía de Efraín, llamado Elcaná, hijo de Yorohán, hijo de Elihu, He was the son of hijo de Tohu, hijo de Suf, Elihu, Efraimita. Tohu. Tenía dos mujeres, una se llamaba Ana y la otra He Fenina. had two wives. Fenina tenía hijos y Ana no los tenía. Peninnah had children. Aquel hombre solía subir todos los años desde This su man pueblo regularly went on pilgrimage from the city para adorar y ofrecer sacrificios al Señor de los ejércitos en Silo, at Shiloh. donde Two sons of Eli, Hophni and Phinehas. estaban de sacerdotes del Señor los dos hijos de Elí, Jofni y Came for Finees. Elkanah to offer. Llegado el día de ofrecer el He sacrificio, used to give a portion each repartía raciones a and to su offer mujer sons Fenina para sus hijos e hijas, portion mientras que a Ana because he le daba solo una ración, y eso que la quería. her rival to Pero el Señor la había hecho the estéril. constant reproach Su rival la insultaba, the Lord ensañándose con ella para mortificarla, on year after year. porque el Señor la había hecho They estéril. made their pilgrimage. Así hacía año tras año. Siempre que subían al templo del Señor, Approach her. solía insultarla así. Would weep and refuse to eat. Una vez Ana lloraba y no comía, Used to ask her, y Elcaná, su marido, le why dijo: do you weep? Ana, ¿por qué lloras si no comes? Why do you grieve? ¿Por qué te afliges? Am I not more to ¿No you te valgo yo than más son? que 10 hijos? Verbum Domini. To you, Lord, I will offer Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. How shall I make a return? ¿Cómo pagaré al todo el All the bien good que ha he has hecho? done for me. Alzaré la copa de Salvation salvación, I will take up. invocando su I will nombre. call upon the name of the Lord. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. My vows to the Lord I will pay. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. O Lord, I am your servant. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo, en el atrio de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. Te ofreceré, Señor, un My sacrificio de vows to the alabanza. Lord I will pay in the presence of all his people, in the courts of the house of the Lord, in your midst. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre por siempre, Señor. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. The kingdom of God is at hand. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean en las buenas nuevas. Alleluia, alleluia, alleluia. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. After John had been arrested, Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. this is a time Decía: of fulfillment. The kingdom of Se ha God cumplido el plazo, is at hand. está cerca el reino de Dios. Conviértanse y crean la buena noticia. As he passed by the Sea of Galilee, Pasando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, into the sea. que eran pescadores y estaban echando el copo en el lago. Come after Jesús me, les dijo: and I will vengan make you conmigo fishers of y los men." haré pescadores de hombres.
Then they left their nets. Inmediatamente dejaron las redes He y lo walked siguieron. along a little Un farther poco más adelante and vio a saw Santiago, James, the son of Zebedee, hijo de Zebedeo, y a su hermano they Juan, too were in a boat que mending estaban en la nets. barca Then he repasando las called redes. them. Los So they llamó. left their father Zebedee Dejaron a su and padre Zebedeo en la barca con los jornaleros followed him. y se marcharon con él. Verbum Domini. Coming freshly out of the Christmas season, Al salir recientemente del tiempo navideño, que goes up tradicionalmente llega hasta el 2 de febrero, presentation of the Lord, la presentación del Señor, but in the new calendar pero ends en el on the baptism. calendario nuevo termina con el Baptism of the bautismo, la Lord. fiesta del bautismo del Señor. It's really still significant within the context of the Igual gospel. sigue siendo significativo dentro del contexto del Evangelio pensar acerca de la realidad del bautismo y el bautismo del Jesus Señor. being baptized in the river Jordan. Cuando Jesús es bautizado en el río Jordán, Jesus is the one who makes the Jesús water es holy. el que santifica las aguas. He doesn't need to be Él baptized. no necesita Remember, he ser is the bautizado, all-holy ¿recuerdan? Son Él of es God. el santo Hijo de He Dios, is the sinless one, the eternal aquel Word libre de made pecado, flesh. el Verbo eterno hecho carne. By his Y baptism, mediante he su fulfills bautismo, all righteousness. Él By him realiza entering into toda the waters la of the rectitud. Jordan, Cuando Él ingresa a las he aguas makes del all Jordán, subsequent Él, waters holy todas las aguas by his holiness. sean santas If there mediante is su propia any santidad. holiness at all, Si hay alguna it's because santidad, of his si existe la holiness, santidad es por la of his santidad del Señor, righteousness. por la rectitud del Señor. In the baptism En of the Lord, el bautismo del we Señor hear the voice of the Father. escuchamos la voz del Padre. Behold, this is my beloved Son. Miren, este es mi Hijo amado, escúchenlo. So if we think in Así que scene, we si hear the voice of the Father. meditamos sobre esta escena y escuchamos la voz del Padre, y también tenemos al Verbo eterno, hecho carne, And then the dove hovering over the waters. luego la paloma que vuela sobre las aguas. We see here the action Vemos of aquí la the Holy acción Trinity de la Santísima Trinidad manifest in the Scriptures. manifiesta en las Escrituras, Father, Son, and Holy Spirit. Padre, Hijo y Espíritu Santo. And then at the very end of the gospel, Y al final del not this Evangelio, gospel, but no este Evangelio, the whole sino gospel, what does todo el Jesus say? Evangelio, ¿qué dice Jesús? Behold, teach all nations, baptizing Les them digo, in the name of the enseñen a Father, todas and of the las Son, naciones, and of the bendiciéndolos, Holy Spirit, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. to proclaim everything Enséñenles that I a have proclamar commanded. todo lo que les he mandado. Behold, I am with you forever until the end Miren, yo of estoy the con age. ustedes para siempre hasta el final By de our los tiempos. baptism, we are made Por nuestro bautismo sons by adoption. somos hijos Remember, Jesus adoptivos. is the eternal Recuerden que Word, Jesús es God el the Verbo Son. eterno, Dios He el is Hijo. Son by Él nature. es Hijo por naturaleza. He is the eternal Son by Él es nature. el Hijo for all eterno por eternity. naturaleza en toda la And eternidad. we enter into Y this nosotros by baptism, ingresamos we a enter esto into por a el bautismo. sonship Ingresamos a esta adoption. filialidad that por doesn't make adopción. us any No less significa sons or que daughters. somos menos hijos That o by hijas. our baptism, when Que por Jesus nuestro looks at bautismo, each one of cuando us, Jesús mira a cada uno de when the nosotros, Father looks at each cuando el one of Padre us, mira a cada uno de Holy nosotros Spirit looks at each y one el of us Espíritu in Santo heaven, mira a cada uno de he nosotros sees desde el the cielo, image of ve his la beloved imagen Son de su Hijo imprinted amado, in us. impresa en nosotros. We call this the character A esto le llamamos baptism. el carácter del bautismo. En griego utilizan la palabra trogis. There was a custom of Roman Había una costumbre soldiers en being los soldados romanos que solían ser meant that they were marcados of the Roman army. And this con un hierro candente. was Eso significa que eran parte del ejército romano. symbolized that if somebody was Esta marca killed in significa que battle, cuando alguien moría en batalla, by podían identificarlos sragis, por sus drogis, por su carácter, por su impresión sobre su cuerpo. in the early Christian church, the early Christian Al comienzo de la iglesia cristiana, say baptize that word
that reality, that mark, ese bautismo, esa realidad, esa marca, mark is not just esa marca no on the outside, solamente está por fuera, but that mark is sino que esa marca eternal. es interna, It's a character. es un carácter, And there are así le llamamos. 3 sacraments that involve a Y character hay change. 3 sacramentos que involucran el carácter, un cambio en nuestro ser: Baptism, el confirmation. bautismo, la confirmación y las santas órdenes. These characters, Y estos caracteres que tenemos, and yes, some of us may be y characters. sí, puede que algunos de nosotros seamos caracteres, Is that pero la realidad es que el carácter, the sragis, the change in este our srogis, soul, que este cambio en nuestra alma, and that's es para siempre. identifies you Y así es como Dios nos identifica as his sons and daughters. como hijos e Looks hijas at you. cuando Sons nos in mira, the Son. hijos en el Hijo. John the Baptist had been the Juan el Bautista había sido el precursor y él había preparado el camino para la venida del Mesías. Isaiah said, a Como el voice of profeta one crying Isaías out in dice, the wilderness, la voz de alguien prepare que, the way of the Lord, make straight. del hombre que grita en el desierto: preparen el camino del Señor, enderecen sus caminos. Was to El papel de Juan the way, fue preparar el camino, call to repentance, llamar al arrepentimiento for the Messiah to come. para que el Mesías venga. Knew his identity, Y él sabía su identidad, recognized the eternal word. reconocía a la palabra eterna. Jesus approached Cuando John in Jesús the Jordan. se acerca a Juan en el Jordán, You have to think there were a long line of people tenemos que who were entering into tener en the mente, baptism of había una repentance. larga fila de personas que estaban ingresando al bautismo de arrepentimiento. Y Jesús estaba en esa fila. From a distance, John Y de distancia, who it was, Juan reconoce quién es, that he was the Messiah. que él era el Mesías. And Jesus comes Y and Jesús faces viene, John and se asks pone for frente a Juan baptism, asks y to le enter pide down into the waters. bautismo, le pide And we entrar a heard las aguas. yesterday, Y ayer "You should escuchamos: be the one baptizing me. tú debes ser el que me bautice a mí. Why am I baptizing?" ¿Por qué te estoy bautizando yo? But Jesus says, in order Pero to Jesús fulfill dice, all para righteousness, cumplir I must toda be rectitud baptized. I debo must ser enter bautizado, into these debo waters." ingresar a estas aguas. Again, why? Jesus Nuevamente, ¿por fulfilled qué? every Jesús last cumple prophecy. hasta la última profecía. Every last prophecy Hasta la concerning última the coming profecía of the Messiah, con respecto a la venida del Mesías y lo que el Mesías the haría mission of the y la Messiah misión del Jesus came Mesías to fulfill. que Jesús vino a cumplir. And upon meeting the Son of Y God, después de conocer al Hijo de Dios, said, "Behold the Juan Lamb dice: of God who he takes aquí away el the Cordero sins de of the Dios que world." quita el pecado del mundo. And that's what's uttered Y eso es lo que decimos right before we receive justo antes de recibir la Sagrada Comunión. when the priest holds up the Cuando el sacerdote sostiene Eucharist. la Eucaristía consagrada Says, y "Ecce dice: agnus Dei, Ecce agnus Dei, ecce quitoli peccata mundi, beata quecenem anivocatis summa. the Lamb of God, Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. And what is our response? ¿Y cuál es nuestra respuesta? Señor, no soy digno That you should enter de que entres en mi casa. the words of the Usamos las palabras del centurión, only say the word and I shall be healed. That's an act of pero una palabra tuya bastará para sanarme. Esto es un acto de arrepentimiento, es un acto de reconocer quiénes somos goddess. y quién es Dios. So we're entering into Así que ingresamos a esta realidad de Juan el Bautista, recognizing who the Messiah reconociendo quién es el Mesías. We're entering into that reality Entramos a esa realidad de reconocer quién es Dios, on the altar. el altar. Lord, I am not worthy Señor, no soy you should digno enter under my roof, que but entres en only mi say the casa, word, pero una palabra and my tuya soul shall bastará para sanarme. Some other words of John the Baptist. Algunas palabras más de Juan Bautista. No soy digno de desatar Sandals. Again, he tus did not sandalias. Nuevamente, deem himself él no se worthy consideraba digno incluso de desatarle las sandalias al Señor. Reconocía que él he was estaba ahí para servir, que él era el precursor, the one to prepare the aquel way que of vino a the Lord. preparar el camino del Señor. He said, I need to be Dijo, baptized Yo by you. debería ser bautizado por ti. Jesus
Jesús into the water to fulfill ingresa al agua all para cumplir righteousness. toda justicia. Very important to remember. Es muy importante recordar nuestro propio bautismo. We may not remember our baptism. Maybe some of us do. Maybe some people do remember their baptism. Puede que no recordemos nuestro bautismo, were baptized quizás as algunos recuerden, Teenagers, quizás algunos fueron bautizados cuando eran adolescentes, jóvenes de 20 y pico años, a través de nuestro programa de catecumenado, pero muchos de nosotros nos criamos dentro de la fe, with the Holy Trinity con la Santísima Trinidad, early age. desde una edad muy temprana. Remember baptizing Recuerden, brother of these two, yo recuerdo haber bautizado al John Dominic. hermano de estos dos jóvenes aquí, John Dominic, hace un año atrás más o menos, The reality of en la realidad that we are made de sons que and daughters somos of hechos God, hijos de Dios, that we belong to God. que pertenecemos a Dios. The gospel today El Evangelio hoy after the arrest empieza después del arresto de Juan Bautista appropriate that y es apropiado week que ordinary la time primera semana de tiempo ordinario, después de haber celebrado el bautismo del Señor, we hear escuchemos the gospel. el Evangelio después del arresto de Juan. John kind of fades into the background. Juan como que desaparece His mission en el fondo de escena. is Su accomplished, misión ya se ha cumplido, calling for repentance. Now Jesus, llamar al arrepentimiento. Ahora Jesús está aquí, el Mesías ha llegado, he wants to fade off. así que Él quiere desvanecerse en el trasfondo. We hear some of the first Escuchamos words algunas de las primeras palabras Jesus after del Señor his Jesús baptism después de su bautismo, and the beginning of his public el ministry. comienzo de su ministerio This is público. the time of fulfillment. Ese es The el kingdom tiempo of de God la realización. is at hand. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. And this is the message of John. Este es el mensaje de San Juan Bautista. He was Él proclaiming a estaba baptism. proclamando un bautismo de arrepentimiento. Estaba diciéndole a la gente que se arrepienta. What is to repent? Repent is ¿Qué to significa change your arrepentirse? hearts, Arrepentirse significa cambiar change your minds, el to corazón, change cambiar your las direction. mentes, cambiar la dirección de uno en la vida. And all of us need to Y hear todos nosotros necesitamos escuchar este mensaje una y otra vez. to repent and to believe. Arrepentirnos y creer en el Evangelio. Jesus says the kingdom Jesús dice, of God, el reino de Dios está cerca. the kingdom being El reino not so much no es a tanto place. un lugar, Sure, heaven is the kingdom seguro, of el God, cielo es el reino de Dios, but the kingdom of God, pero el reino de Dios es una persona. the kingdom of God El is reino de Dios es la persona de Jesucristo, the eternal word, el verbo eterno, God made visible. Dios hecho visible. So the kingdom of God, the word, Así que el became reino de flesh Dios, el and verbo dwelt se hizo among carne us, y pitched habitó his entre tent nosotros, among us, acampó entre nosotros, tabernacle among us. So acampó the su kingdom of tabernáculo entre God has nosotros. been Así present. que el reino de Dios ha estado presente sobre esa tierra. De cierta forma podemos decir Kingdom of God que is el reino de Dios in our midst, está entre nosotros, but it's not yet consummated. pero aún no se ha consumado al final de los tiempos. El reino de Dios en la segunda venida Fully made manifest se manifestará plenamente when Jesus comes again. cuando Jesús venga nuevamente en gloria, But because the word of God, pero como because la the palabra de eternal Dios, Son of como God el Hijo eterno de Dios, face of the earth, caminó sobre la faz de la tierra, because he preached, because como predicó, como habló, he healed, como sanó. the kingdom of God is El reino de Dios está entre just as nosotros. Jesus Así entered into the waters, como cuando Jesús entró a las aguas waters have y now todas las been aguas ahora han sido santificadas baptism for para el holiness, bautismo, for para la righteousness. santidad, para la justicia. Say the entire earth, Podemos decir que la tierra entera ha sido santificada ahora. the entire ground. La tierra entera. You get a very sensible Uno recibe, reality, almost uno tangible, percibe una realidad casi tangible about this when you go to the Holy con Land. respecto a esto cuando uno va a Tierra Santa. The Holy Land has been called Tierra the Santa ha sido fifth llamada gospel. el quinto evangelio. We know the Gospels are Matthew, Mark, Sabemos que los evangelios son Mateo, Marcos, Lucas y Juan en sus Jesus' life, death, and resurrection, recuentos de la descriptions and vida, muerte,
the Acts of the resurrección de Apostles, Cristo all the letters, y su envío del obviously. Espíritu Santo y su ascensión. The Holy Land, actually, the land that Pero Jesus la walked, Tierra Santa es la tierra que Jesús caminó, sobre la cual caminó Jesús. taught, La preached, and tierra donde enseñó, predicó y sanó. Esta tierra speaks its language. casi habla un lenguaje propio. That's why they call it the Holy Por Land. eso le llaman Tierra Santa. It speaks a language that the Son Habla of un God, lenguaje que el Hijo de Dios vino entre nosotros. even though we may be A pesar thousands of que miles estemos away a miles de millas de distancia de Tierra Santa and maybe we may not even have y the quizás chance to ni get siquiera tengamos la oportunidad de visitar, to walk the land of de caminar la misma tierra que caminó see the Jesús, places de ver los lugares, Galilee, as el we spoke lago about de in the Galilea, gospel today. como se menciona en el Evangelio de hoy. That same gospel Ese is mismo still being Evangelio proclaimed. aún sigue siendo proclamado. That same message Ese of mismo mensaje repentance de and arrepentimiento belief is still being y de fe sigue siendo proclamado. the invitation to La follow invitación a Jesus and to seguir a enter Jesús into his y a kingdom. ingresar Come a su after reino, me, and I will sígame make you y los fishers haré of men. pescadores de The hombres. immediate response La of the respuesta disciples, inmediata de los discípulos, maybe I'm fue- sure they looked at one another and estoy seguro que quizás se miraron unos a otros, it doesn't pero look like there was no luce much como que thinking about it. lo pensaron Doesn't mucho. look like they No luce doesn't como say que in the gospel ellos that they dijeran en went el Evangelio home and they que fueron a talked about casa y their lo parents, conversaron con sus padres or they made a novena. o que Let me think rezaron una about it. novena. Let me discern Vamos it. a pensar sobre esto, vamos a discernirlo. No, No, it was a recognition of who fue un reconocimiento de quién era they el dropped Señor their nets and y followed dejaron sus redes y lo siguieron. Peter and Andrew. Pedro y Andrés y Santiago y Juan They followed Jesus. siguieron a Jesús. And the conditions of entering into Las condiciones de ingresar a esta relación, esta invitación a discipulado, repentance eran el arrepentimiento y la fe. and really in that order. En ese orden, Says, repent Jesús dice, and arrepiéntanse y believe crean the gospel. las buenas noticias. And that's the Y order in which ese es el orden en que the gospel should be el Evangelio accepted debe and ser lived out in our recibido y vivido en nuestras vidas. to repent and to believe. Arrepentirse y creer. Not to believe, No creer repent, y arrepentirse, but first of all, sino primero que nada realizar ese acto de arrepentimiento. humble, contrite heart, O Un God, corazón you will humilde y not contrito no rechazarás, Señor. spurn. Psalm 51. Salmo 51. Takes humility to Requiere humildad arrepentirse. Requiere es necesaria la humildad para reconocer y arrodillarse ante Dios. to get off our high horse, so to speak, and to recognize who God is. That's why God came Dejar nuestro ego atrás y reconocer quién es Dios. Por eso Dios vino como un pequeño bebé para mostrarnos el camino, repentance, y to el método de arrepentimiento, become little. hacerse pequeño, empequeñecerse. And this is a Y method, this is este es un método, a choice es that una would be decisión repeated que over habría de repetirse una y otra vez, right? ¿verdad? This message that we Este mensaje de que debemos arrepentirnos y creer. to repent Arrepentirnos una y otra vez. doing. Y al hacerlo, In our repentance, en nuestro that arrepentimiento, opens up the esto way abre and the light of el faith. camino y la luz de la fe. The more we recognize who God is, Mientras más reconocemos quién es Dios who we are not, y quiénes no somos nosotros, the more the light of faith más la luz de fe ilumina nuestro intelecto y fortalece nuestra voluntad. That's why this method Por eso este método tiene que repetirse una y otra vez discipleship. para un discipulado auténtico. Isn't just El arrepentimiento no es solamente algo que ocurre una sola vez, but it's over and sino que over and over ocurre again una y throughout otra our vez a lo largo de nuestras vidas. That's why it's so important that Por eso es tan importante brought to the que baptismal los font right niños sean away. llevados a la pila bautismal inmediatamente para darles la gracia, para darles el ímpetu del Espíritu Santo,
para que respondan temprano. Muchas personas esperan para llevar a sus hijos al bautismo, o incluso les dan la opción de bautizarse más adelante en la vida. Bueno, uno no les da la opción de hablar un idioma or anything else. o de cualquier otra cosa. The best thing in life is to Lo bring mejor en la vida es llevar a sus hijos a la pila bautismal. give them the graces that ¿Por they qué? need to Para darles las gracias que necesitan para vivir y responder a la voz de Cristo. It's the best thing that a parent could Es lo do. mejor que un padre puede hacer. Es lo mejor que mis padres hicieron por mí. That choice of bringing Esa me down decisión that de aisle to traerme be baptized, a ser bautizado so that I may para que yo pueda reconocer en mi propia vida, por la gracia de Dios, to repent. que necesito arrepentirme. Y esa es una gracia verdadera. Repent and to believe. Arrepentirse y creer. Este es el mensaje del discipulado. Este es el costo Must de ser discípulo, que debemos arrepentirnos y creer en el Evangelio.